Me indica producción, ya retomamos comunicación con Josefina Vázquez Mota. Senadora, buenas tardes, ¿cómo está? Magda, qué gusto, muy buenas tardes y buenas tardes a quienes nos acompañan. Platíquenos, por favor, hace unos momentos daba justamente esta introducción en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dejaba entrever el 22 de junio esta intención de desaparecer el Sistema Nacional de Protección Integral para niñas, niños y adolescentes. ¿Qué opinión le merece al respecto a los senadores del PAN en este sentido? ¿Cuál es la pretensión del presidente detrás de querer desaparecer el CIPINA? Magda, la verdad es que hemos preparado y publicado ya el día de ayer, lo vamos a presentar mañana en la comisión permanente, entre diputadas, diputados, senadoras y senadores de muchos grupos parlamentarios, un exhorto directamente al presidente de la República, que lejos de cualquier intencionalidad de seguir destruyendo las instituciones del país, incluido ahora este sistema de protección integral a niñas y niños, estamos hablando, Magda, de poco más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, que justamente este sistema tiene el mandato por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pues a respetar, proteger, promover los derechos de niñas, niños y adolescentes en un país, Magda, donde cada día son asesinados 4 niñas o niños y donde cada día se comete un feminicidio a una menor, donde cada día observamos la violencia brutal, la violencia, por ejemplo, este crimen de violencia sexual a 5 millones de niñas y niños, que es más que toda la población de Uruguay. Y cuando el presidente, el 22 de junio, en una de estas conferencias matutinas, ¿verdad?, tan recurrentes, dice que existe por ahí un instituto de niñas y niños que no hacen nada y son una carga burocrática para el Estado mexicano, realmente se prenden muchas alertas. Para quienes nos acompañan, Magda, les quiero decir que este sistema de protección pues tiene ya prácticamente al menos 4 años funcionando. Hay 1,800 centros a nivel nacional. ¿Y sabes quién preside este sistema, Magda? El presidente de la República, quien dice no conocerlo. Él lo preside, participan prácticamente las y los gobernadores de todas las entidades federativas, y tiene justamente este mandato, pues de ayudar a construir mejores políticas públicas de prevención, de protección, reconociendo a las niñas y a los niños como lo que son, como sujetos de derechos aquí y ahora, y no como una población vulnerable que a ver en el futuro qué hacemos con ellos. Así que este exhorto se está firmando, te comento, incluso en este caso por algunas legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, pues porque la destrucción de las instituciones de todo el país, Magda, pero particularmente las que atienden a niñas y niños, ha empezado cuando ha empezado este gobierno también, y las niñas y los niños no tienen partido. Por eso no te hablo solamente como senadora del PAN, que por supuesto estoy orgullosa de serlo, te hablo como una mujer y como una senadora de la República, como una mexicana, reiterando que si se sigue despreciando a las niñas, a los niños y a los adolescentes de este país, no le pidamos a este país un mejor destino. Dígame una cosa, Josefina, es bien sabido que en nuestro país, por ejemplo, en el caso de los países que forman parte de la OCDE, pues es uno de los que ejerce más violencia, incluso pues contra la infancia, contra nuestros niños. ¿Cómo puede ser atendida la violencia en este sentido que aqueja a niñas, niños y adolescentes aquí en nuestro país? Porque no pareciera que se les haya tomado con prioridad. Parece que este sector de la población hasta cierto punto ha sido un tanto relegado. Estábamos viendo, por ejemplo, la semana pasada, y dábamos cuenta en este mismo espacio informativo, de una serie de asesinatos que se reportaron en la República Mexicana. Al menos estábamos hablando de 3 o 4 niños en 3 entidades de esta república, y bueno, un delito que ha tenido incluso un repunte en el 2020, de acuerdo a lo que nos comentaba también Juan Martín Pérez, el director de la Red por los Derechos de la Infancia. ¿Cómo atender todas estas causas y qué va a pasar más adelante? ¿Realmente podría el DIF hacerse cargo de todas estas labores que hace hasta este momento CIPINA? Lo primero que quiero decir, y lo digo por supuesto con responsabilidad, y esto me hago cargo de mis expresiones, Magda, es que sería una decisión criminal desaparecer CIPINA. Al contrario, lo que toca hacer es fortalecerlo, porque mira, hay un breve recuento
de todo el daño que se ha hecho a las instituciones. Lo primero que quiero afirmar es que las niñas, los niños y los adolescentes son invisibles en muchos sentidos, están en la invisibilidad, aunque en el discurso se dice que son muy importantes y que son lo más importante. Las estancias infantiles se han destruido. Ha bajado el presupuesto, fíjate, programas tan importantes como el programa de vacunación, el de salud materna, sexual y reproductiva. Ha bajado el presupuesto de producción y distribución de libros y materiales educativos. Ha bajado el presupuesto de la educación inicial. Evidentemente tenemos un grave problema de atención a niños con cáncer y otras enfermedades. Vemos a los papás desesperados bloqueando calles, aeropuertos para salvar la vida de sus hijos. Estamos realmente viendo cómo ya desaparecieron los comedores comunitarios, entre muchos otros, por supuesto, que todos estos programas son perfectibles, es mejorarse, pero destruirlos es dejar desamparado. Mira, por ejemplo, el caso de las estancias infantiles, que había más de 9,000, que atendían a más de 300,000 niñas y niños, y por supuesto madres y padres trabajadores, incluyendo una población muy importante de niños con alguna discapacidad, que hoy quedan totalmente al margen de cualquier atención o acompañamiento. Tú me preguntas, ¿qué nos toca hacer? Lo primero es, en las 4 paredes de un hogar, no convertirlo en un infierno de violencia. Porque esa violencia que reprobamos, que rechazamos en las calles, en las escuelas, en los deportivos, en las iglesias, desgraciadamente donde empieza y donde se ejerce de manera más brutal es en las 4 paredes. Fíjate, este crimen de violencia sexual del que te comentaba, 8 de cada 10 suceden no por un extraño, no por aquel que la niña o el niño nunca ha visto, no, es por aquel que debía protegerlo, cuidarlo, amarlo, el padre, el abuelo, el tío, el primo, el hermano, en algunos casos excepcionales incluso las madres de familia, y eso destruye la vida para siempre. Quiero decir que hemos presentado iniciativas para que este crimen no prescriba. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuántos años tarda una víctima en denunciarlo, encuentre la justicia. En México, a los 3 años, un agresor sexual está libre. Y un agresor sexual agrede al menos 60 veces en su vida, al menos 60 veces. Realmente cuando escuchamos los testimonios son estrujantes, terribles, porque son reales, son verdaderos. ¿Qué hacer? Tenemos que educarnos para la paz, Magda. Yo sé que decir esto puede decir, ay, pero sí, ¿cómo dice esto? Pero pues sí, porque si nosotros no nos... Mira, ningún niño, ninguna niña nace sabiendo odiar. Ninguno de nosotros nacimos sabiendo odiar. Además, dentro de todo esto tiene que ser un trabajo en conjunto, Josefina, un trabajo en el que se involucre también la sociedad, las autoridades, que haya también las suficientes políticas públicas suficientes para poder revertir este gran problema que tenemos encima y que tanto ha lacerado a la niñez en nuestro país. Déjame poner este tema un poco de lado, Josefina, porque si bien es cierto, parte de lo que nos dice esta intención detrás de desaparecer el CIPINA es también la intención de pronto de entrometerse un poco con la autonomía de algunas instituciones. Lo vimos también recientemente con el Instituto Nacional Electoral y bueno, tú formas parte de este ámbito político y pudieras también darnos cuál es tu apreciación al respecto, porque tal parece que ahora van contra el INE. ¿Qué opinión le merece el hecho de que se haya autoproclamado el presidente como guardián de las elecciones para el 2020? Pues mira, es inaceptable, es gravísimo. La democracia tenemos que cuidarla todas y todos y tiene que ser salvaguardada. El INE ha hecho una tarea que está a la vista de todas y todos nosotros. Si el INE no fuera una institución confiable, no hubiese reconocido los triunfos electorales que justamente hoy lo están atacando, lo están descalificando, lo están agrediendo y que es totalmente inadmisible. El INE no le pertenece a ningún partido, a ningún político, a ningún ciudadano y mucho menos a la máxima autoridad en el país, que justamente prometió, al tomar su cargo, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y cuando vemos esta destrucción del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, cuando vemos prácticamente la destrucción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
la manera en que se llevó a cabo el nombramiento de quien hoy la preside, que realmente es de los actos más vergonzosos que se han vivido en el país o en cualquier democracia del mundo, cuando observamos esta destrucción día con día de instituciones que son las reglas del juego para vivir con la legalidad y Estado de Derecho, y ahora, frente al proceso electoral, por cierto, Magda, más relevante de la historia moderna del país, es el más grande que hemos vivido en los últimos años, y lo que vemos es la descalificación de la autoridad electoral. Tenemos que rechazarla, y tenemos que hacerlo. Que por cierto, ya también se están asesorando en la Junta de Coordinación Política para poder elegir a los nuevos consejeros del INE, ¿no? Pues mira, por eso es tan importante ejercer los contrapesos. Y aquí los contrapesos, nosotros en el Senado afortunadamente hemos podido ejercer este contrapeso, no obstante que hay una mayoría, pues sabemos un bloque que hemos acompañado al presidente y hemos acompañado a este gobierno en aquello que le ha representado un beneficio real a millones de familias mexicanas, pero nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo a todo aquello que provoca pérdida, dolor, atropello. Por ejemplo, es inconcebible, Magda, inconcebible que vayamos a un extraordinario para aprobar nuevas leyes para el tratado, que por supuesto estamos de acuerdo, este MEC, este tratado de comercio con Canadá y Estados Unidos, sobre todo frente a la peor crisis de salud y económica que estamos viviendo, pero lo que es inadmisible es que no acepten en este extraordinario hablar de lo que hoy más está doliendo, de la pérdida de vidas, que ya son más de 20,000, cuando justamente el encargado de esta pandemia dijo que hoy, justo hoy, cuando estamos hablando tú y yo, se iba a acabar la pandemia. Y lo que ha demostrado hacer este señor, que es totalmente arrogante y soberbio, López-Gatell, es ser un excelente en las multiplicaciones, porque de ello multiplica y multiplica. Ahora ya dice que ya 3 años vamos a vivir en esta pandemia. Yo reconozco, no es culpa de nadie que esta pandemia haya llegado, pero sí es nuestra responsabilidad cómo la enfrentamos. Pues no quieren que hablemos del COVID, no quieren que hablemos de los muertos, no quieren que hablemos del equipo de salud que sigue sufriendo porque no tiene los materiales que requiere tener, y tampoco quieren que hablemos de la pérdida de millones de empleos, porque cuando muchos ahorita nos escuchan, Magda, ya han perdido sus empleos. Los negocios llevan cerradas sus cortinas 3 semanas, 4, 5, en algunos lugares van para 2 meses. ¿De qué va a vivir? Que se nos viene encima, Josefina, y bueno, además, dentro de estas comisiones de las que formas parte también está la de Relaciones Exteriores, y justamente ahora que hablas acerca del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, pues ayer veíamos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba una visita a los Estados Unidos para poder hablar con Donald Trump y para poder arrancar formalmente pues ya con este Tratado de Libre Comercio. ¿Qué lectura se le da desde el PAN? Mira, nos preocupa enormemente, por supuesto, reitero, acompañamos el tratado ha dado certeza jurídica, el tratado ha representado y representa millones de empleos, el tratado representa inversión, que por cierto hoy, hace unos minutos, decía el embajador de Estados Unidos en México, pues lo que ha hecho este gobierno es espantar las inversiones. Y una declaración muy grave que hacía, pero sin duda lo dijo pues con sustento, ¿verdad? Desafortunadamente así es, y lo digo desafortunadamente porque lo que señaló fue en un país donde no se respetan las reglas del juego ni los contratos, pues entonces las inversiones no es atractivo invertir en este país, y hoy México no es un país atractivo para invertir. Eso fue hace unos minutos apenas que lo acaba de afirmar. Por otro lado, y una vez diciendo que apoyamos y acompañamos y queremos incluso este ingreso básico universal y acompañar a quienes están perdiendo sus empleos, también debemos decir que nos preocupa mucho que esta visita se haga en un proceso electoral y que se haga justamente en medio de una situación que ya de por sí es muy difícil, como lo he dicho, en materia de salud y de economía, y entendiendo aún la importancia de este tratado, pues vamos a estar muy pendientes de esta visita porque creo que hay una enorme preocupación y advertencia de que podrá ser usada por el presidente de los Estados Unidos, como ha sido su costumbre, para un propósito muy personal y un propósito totalmente electoral.
Senadora, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, por darnos estos puntos de vista respecto a varios temas. Para empezar, el principal, ¿no? El que nos trajo hasta este punto, el del intento de la desaparición del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y entonces estaríamos esperando para mañana este posicionamiento. Efectivamente, llega una invitación de veras respetuosa, pero urgente a toda la ciudadanía por encima de cualquier partido. No es momento de más división, de más odio, de más polarización. Hay que unirnos a favor de México. Vivimos en un gran país. Es momento de entregar lo mejor de cada uno y cada uno de nosotros, justamente porque estamos frente a una circunstancia tan adversa, pero donde tenemos que construirla en oportunidades, y lo vamos a hacer solamente unidos. Quien quiera sí, que bueno, y quien no, pues que siga su propia ruta, pero aquellos que queremos y amamos este país, unámonos por encima de cualquier diferencia. Magda, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Al contrario, senadora, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y nos mantenemos en contacto con usted. Hasta pronto. Gracias. Pues ahí lo tiene usted, estas apreciaciones que nos da la senadora Josefina Vázquez Mota respecto a varios temas. Para empezar, la preocupación que externan en este momento los senadores del PAN ante la intención de desaparecer CIPINA. Por otro lado, también cuál es la apreciación que tienen de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos a visitar al presidente Donald Trump. Recuerde que este tema fue justamente uno de los asuntos que se abordaron esta mañana en la conferencia del presidente. Y bueno, también nos habla acerca de algunas otras cuestiones como la intromisión que se podría generar al Instituto Nacional Electoral. Así es como nos vamos a un corte, volvemos, seguimos informando.